Hermanos, un paréntesis. Le invito ya a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Va a ser difícil encontrarlo. Y un paréntesis a propósito de la oración que hemos tenido y de las lícitas preocupaciones que debemos tener con respecto a las elecciones. Entre más se hace, peor, ¿ya? Ustedes pongan atención nomás, ¿ya? Entonces, ese paréntesis quiero hacerlo a propósito de eso. Yo creo que más cual menos dentro del mundo cristiano y en general dentro de nuestro país hay preocupaciones con respecto a la elección. Y esas preocupaciones se muestran en que, mira, si sale tal candidato y si es presidente va a suceder esto. Y si sale tal otro candidato va a suceder este otro. Y es complicado. ¿Por qué? Por esto y por esto otro. Y yo he estado meditando en esto últimamente. ¿Y saben de qué me acordé? Imagínense ustedes, porque tengo que ser prudente, porque no puedo andar dando nombres, porque los pastores no estamos para inclinar el voto hacia ninguna persona. Y digo esto, ¿por qué? Porque como somos líderes, lo que diga un pastor puede inclinar a una congregación incluso, ¿ya? Pero miren, fíjense o piensen en algo. Imagínense usted el peor candidato. Que ustedes digan, no, si sale tal persona, va a ocurrir esto y esto otro. ¿Ya? Sabemos que Dios es soberano, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Solamente le voy a dar dos ejemplos. Ejemplos bíblicos. Para que esto tenga más fuerza aún. Hay ejemplos de la historia, fuera de la historia bíblica también, que son muy buenos, pero voy a dar dos ejemplos bíblicos. ¿Acaso no fue terrible pensar para el pueblo de Israel el que fueran llevados como esclavos a Egipto? ¿Sí? Sí. ¿Cómo fueron tratados en Egipto? Pero un gran periodo con José, ¿qué pasó? ¿Y José era el rey? ¿José era el que gobernaba? Sí, era el que gobernaba, era la segunda mano, la mano derecha de quien era el rey. Y estaban así, paganos, entre paganos, y el pueblo de Dios así. ¿Qué significa eso? Que Dios puede usar a las peores personas para bien de su pueblo. No tenga miedo. No tenga miedo. Segundo, ¿acaso no fue terrible para el pueblo de Dios el que fueran deportados a Babilonia? ¿O no? ¿Cómo fueron tratados en Babilonia? Incluso con toda la tensión que había allí. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué pasó después con Darío? Nabucodonosor fue obligado por Dios a reconocer quién era el soberano. Sí, es cierto, hubo un tiempo que fueron maltratados. Pero gran parte de ese tiempo, ¿cómo estaban? Así, paganos. Entonces, no tenga miedo. Usted vaya y vote. Punto. Vaya y vote. El Señor es soberano y el Señor sabrá cómo obrar. ¿Puede el Señor traer juicio sobre un país completo? También. Pero usted vaya y vote. El Señor obrará. ¿Sí? Así que no tenga susto. Paréntesis. Cierra paréntesis. Génesis, capítulo 2. Hoy día iniciamos una serie breve, que va a ser solamente en el mes de noviembre, en los domingos del mes de noviembre que quedan. Y es una serie sobre la familia, ¿ya? Y hoy día quiero que pongamos atención a los versos 18 al 24 de Génesis capítulo 2. Génesis 2, 18 al 24. Voy a dar lectura y vamos después a orar brevemente al Señor, antes de exponer su palabra. Después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así, Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. La costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, de la costilla que
con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Tengamos una palabra de oración. Señor, ya hemos orado, pero nunca será demasiado el seguir clamando a ti para que tu Santo Espíritu nos ayude, para que tu Santo Espíritu me ayude, particularmente en la exposición de tu palabra, de tal manera que sea fiel a ella, Señor, y lo que salga de mi boca sea tu mensaje, y no palabras, Señor, que estén contaminadas con sabidurías humanas. Que tu bendita palabra nos edifique, que tu santa palabra, Señor, nos lleve al arrepentimiento, si es así necesario hoy, y tu santa palabra también, y Espíritu nos siga santificando para honra y gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la serie, como yo les digo, va a ser una serie de familia, y hoy día quiero que pongamos atención a lo que la palabra del Señor, por lo menos en este texto y en otros que voy a citar mientras expongo esto, sobre el matrimonio. La próxima semana vamos a hablar sobre la soltería, ¿ya? Porque son dos cosas que están, podríamos decir, opuestas, ¿ya? Porque una cosa es estar casado, estar en matrimonio, y otra cosa es estar soltero. Siempre, siempre, queridos, va a ser muy bueno que la iglesia del Señor medite sobre ciertas verdades que se dan por sabidas. ¿A qué me refiero? O profundizarlas al menos, o se dan por asumidas. Debido solamente a que somos cristianos o la experiencia. ¿A qué me refiero? No sé, pues mi papá, no le voy a preguntar cuántos años lleva de casado, porque no se va a olvidar, y si queda grabado mi mamá lo va a retar. ¿No es cierto? Pero lleva más de 50 años, seguro, porque yo tengo 53. ¿Ya? Entonces, alguien podría decir, ¿y qué va a escuchar mi papá sobre el matrimonio si tenga más de 50 años de casado? ¿Será necesario que mi papá esté sentado aquí hoy día, o los que llevan varios años de casados acá, sobre el matrimonio? Como que no tiene sentido. Algunos podrán decir, o sea, yo tengo experiencia. Si hay alguien experiencia aquí hoy día, hay una persona por lo menos que tiene experiencia en esto. Entonces, por eso digo que siempre es bueno que la iglesia medite sobre estas verdades que se dan por sabidas. Pero no es así. Hay mucho que todos debemos seguir aprendiendo y profundizando con esto. ¿Por qué? Porque la experiencia nos muestra que a medida que las sociedades, no solamente la nuestra, las sociedades avanzan, y avanzan no según los parámetros divinos, y que por tanto esos parámetros son santos, son buenos, lo que sucede es que esos parámetros y esas perspectivas son torcidas, son manipuladas o son derechamente menospreciadas. Y estamos en una sociedad, en nuestro país, que es así. Entonces, con mayor razón, estas cosas deben ser al menos reforzadas, sino derechamente aprendidas. ¿Por qué? Porque se habla del matrimonio, insisto, si es que se habla del matrimonio, de manera torcida, de manera rebelde o despreciada, ¿ya? Por estas y otras razones creo que es necesario que siempre apartemos un tiempo dentro del año para profundizar sobre estas cuestiones, ¿ya? Y no solamente profundizar, sino que aplicarlas también, ¿ya? Aplicarlas a nuestras propias realidades. Entonces voy a intentar desarrollar el mensaje de hoy buscando responder a 4 preguntas a propósito del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio? ¿Para qué el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y con quién? Porque si se va a contraer el matrimonio tiene que ser con alguien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el matrimonio? ¿Para qué? ¿Qué es el matrimonio y con quién? Entonces partamos por el por qué. Es interesante que el texto que hoy día estoy usando, ¿no es cierto?, que tenemos por delante de Génesis 2, del 18 al 24, antes de que el género humano se rebelara contra Dios, es lo que tenemos acá. Antes, ¿ya? Y por tanto, esto que nos relata el Génesis, ¿no es cierto?, es antes que entrara el pecado en el mundo. Antes. Y lo curioso es que antes que suceda eso hay una expresión, que no era bueno o no está bien. Es extraño, ¿no es cierto? No era bueno o no está bien. ¿Qué cosa? Que el hombre, en este caso el varón, estuviera solo. ¿Por qué digo que es extraño? Porque en todo el relato de la creación, ¿no es cierto?, y dice, y vio Dios que esto era bueno en gran manera, o muy bueno.
cartón seguido, capítulo 2, dice, esto no está bien. Entonces suena como extraño, ¿no es cierto? Si todo era muy bueno, se supone que era bueno que el hombre estuviera solo. Pero el texto, la palabra del Señor nos dice que no estaba bien o no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, esto tiene una explicación. Y la explicación tiene que ver con el idioma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz del término no está bien o no está bueno, no está apuntando a algo que sea malo. ¿Ya? No es como tomarlo como el antónimo inmediatamente, sino que más bien ese término en el original hebreo está expresando algo que no es placentero, algo que no es agradable, algo que no provoca alegría. ¿Sí? Y se traduce, o entre comillas, la mejor traducción es, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, podríamos agregar a esto, ayudar a la traducción, a nuestro idioma, no era agradable, no era placentero o no era de alegría para el hombre, para el varón estar solo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el por qué ahora esto de no era bueno? Entonces, meditando en lo mismo, en el por qué el matrimonio. Si el hombre, según la misma escritura, según la revelación, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? De manera muy sencilla, porque sabemos que Dios es espíritu y no tiene, en ese sentido, no está hablando de algo de imagen como que uno se mire en un espejo, no. Sino que el hombre también fue creado con una dimensión espiritual, incluso con capacidades similares a las de Dios, en ese sentido de la semejanza, por ejemplo, para amar, para crear, en el sentido de moralidad, lo bueno, lo que es malo. En ese sentido, el hombre fue creado a imagen y semejanza. Fue creado a imagen y semejanza de su creador, del Dios Santo. Pero además, tenemos que recordar que Dios tiene una particularidad, que Dios es trino y uno, ¿ya? De hecho, eso significa que Dios de alguna manera se está relacionando constantemente en estas tres personas de la Trinidad. Se relacionan constantemente entre sí. Es entendible entonces que no era deseable, que no era agradable, que no era placentero para este ser humano, para el varón, que estuviese solo. Hasta ese momento, el varón no tenía nadie como él. No tenía la ayuda adecuada para las labores diarias que le fueron asignadas en el huerto. Ni tampoco para algo también importantísimo, que es la adoración. Tanto el trabajo en el huerto, las labores diarias, como la adoración, hasta aquí todo lo que hacía el hombre era placentero. No le costaba levantarse, no le costaba despertar en la mañana, no le costaba, ¿no es cierto?, organizar su día, porque todo era en orden, todo era armónico, ¿ya? Incluso la adoración. No debemos perder de vista esto. ¿Por qué? Porque el hombre, en este caso el varón, Adán, tenía una relación estrecha con su creador. No existía el pecado. Había una adoración, podríamos decir, pura y de todo corazón. En todo lo que Adán pensaba y en todo lo que Adán hacía, estaba alineado con Dios. Y en estas labores y en esta acción de adoración, no existía nadie, solo él, que llevara la imagen divina. ¿Ya? Si retrocedemos al capítulo 1 del Génesis, podemos entender también allí, desde ya, cuál era la intención de Dios con respecto a la creación de la humanidad. ¿Ya? La creación a su imagen incluía la creación de un hombre y de una mujer. Fíjense, Génesis 1:27. Lo que dice Génesis 1:27, dice así. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. O sea, ya había dicho cómo fue la creación. Génesis 2 nos da un poco más de detalles al respecto. Pero en la mente de Dios estaba que el género humano, que la humanidad comprendía un hombre y comprendía una mujer. Y esta creación tenía una distinción excepcional con respecto de las demás criaturas, como ya les dije, ya que se relacionaban con el Creador de manera íntima. No así el león, no así el perrito, no así la paloma, no. La relación íntima con su Creador en toda su dimensión era con la humanidad, con el hombre, ¿sí? Entonces, la intención, porque estamos buscando responder el porqué del matrimonio,
La intención de Dios para la mujer fue que ella sea la compañera del hombre, debido a que no se encontró ese tipo especial de compañía en ninguna de las criaturas que ya estaban presentes en el jardín. Y eso es lo que nos dice los versos 18 al 20. Porque dice, voy a leer del verso 19, así Dios el Señor, del capítulo 2, así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría, y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso por nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló ayuda a su medida. Es decir, en todo el resto de la creación fuera de Adán en ese momento, no había un tipo especial de compañía que él necesitaba. Entonces, en un acto especial de Dios, especial porque fue único, la mujer fue creada a partir del costado de Adán. ¿Sí? Entre los animales, ninguno de los animales servía para Adán, para esta función. Así que Dios, en un acto especial, forma otro ser humano, en este caso una mujer, a partir del costado de Adán. Y Adán, dice el relato, cuando tiene conciencia de aquella mujer que le fue entregada, expresa que ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. Es decir, de alguna manera que no se dice en el relato, le fue revelado esto a Adán. ¿De dónde salió esta mujer? ¿De dónde salió esta otra persona igual a ti? Igual con diferencias, sí. Con diferencias físicas. Incluso sabemos hasta el día de hoy que incluso hay diferencias emocionales. Pero Adán dice y reconoce, esta es carne de su carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, que su compañera es de su misma sustancia. Y esto es especial ya que denota una unión íntima y una relación que está basada, más que en sentimientos, en que ambos son ahora, como dice el texto, en adelante, de ahí son un solo ser. ¿Ya? Adán y Eva se transforman en una sola persona, un solo ser. Y fíjense lo interesante que es que pareciera como que el padre de la novia es Dios, porque dice que ¿quién le entrega la mujer a Adán? Dios. No va Adán a decir, oye, pásame a esa mujer que está ahí. No, Dios se la entrega. Similar al acto que tienen los padres cuando entregan a la novia al esposo. Y eso es interesante. Dios se ocupa de esto. Dios sabía que no era bueno, no era alegre, no era algo deseable, no era algo placentero que el hombre estuviera solo. Y él mismo le entrega a la mujer. Entonces, ¿por qué el matrimonio fue instituido? Porque no era amable, porque no era deseable, porque no era alegre, no había alegría para el hombre estando solo. Ese es el porqué, de manera bastante general. Pasemos al para qué. ¿Ya? De alguna manera ya se ha respondido preliminarmente esta pregunta. El matrimonio, la unión de un hombre y una mujer fue pensada por Dios para ayuda. ¿Sí? Para ayuda. Estamos respondiendo el para qué. Pero para Adán no se halló una ayuda a su medida, dice el verso 20, entre el resto de la creación. ¿En qué el hombre necesitaba ayuda? Porque dice que no había ayuda. Pero ¿en qué entonces el hombre necesitaba ayuda? ¿Y en qué, sin lugar a dudas, la mujer también necesitaba ayuda? Fíjense lo que nos dice Génesis 1, 27 y 28. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Un hombre solo no puede multiplicarse. Una mujer sola no puede multiplicarse. No puede llenar la tierra. Así que necesita una ayuda, necesita una contraparte. Y esa era la mujer para el varón. Pero después dice, domínenla, sean señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Esto que está aquí es lo que se llama, común y corriente en teología, el mandato cultural. ¿Qué significa esto? Que el Dios le pidió al género humano, al hombre y a la mujer, que hicieran ¿qué cosa? Quisieran producir. Quisieran producir lo que el Señor les había entregado también de pura gracia. Que fueran productivos, no solamente engendrando hijos, sino que tenían que ser señores, es decir, dominar, administrar
lo que el Señor había creado. Ellos eran e iban a ser los administradores de todo lo que tenían por delante. Y para eso no bastaba el hombre, solo, el varón, solo, necesitaba ayuda. Dios entendía entonces que para tamaña labor, ni el hombre ni la mujer solos podían llevarla a cabo. Además, de una manera particular, el huerto, porque allí estaba circunscrito, había creación por todos lados, pero en el huerto necesitaba ser cuidado y cultivado. Dios el Señor tomó al hombre, dice el verso 15 del capítulo 2, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? ¿Para que se echara para atrás? No, dice la Escritura, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, trabajo. Y era placentero, ¿ya? Cultivar, como yo les dije, es hacer que las cosas crezcan, que las cosas produzcan, y cuidar, porque dice cultivar y cuidar no es otra cosa que proteger aquello que ya se ha hecho crecer, aquello que ha sido cultivado, ¿ya? Entonces, no olvidando lo que estamos el para qué del matrimonio, ¿no es cierto? Uniendo ahora el por qué y el para qué del matrimonio, tenemos una cita interesante en Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12. Miren, dos, dice, son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero ay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y eso es aplicable al matrimonio sin lugar a dudas. Sin temor a equivocarnos, la Biblia nos presenta de manera clara que el matrimonio es una institución no solo deseable, sino muy necesaria para los propósitos de Dios con su creación. Entonces, hasta aquí hemos respondido 2 preguntas. El por qué del matrimonio y el para qué del matrimonio, que acabamos de ver que es para ayuda. ¿Pero qué es? La tercera pregunta, ¿qué es el matrimonio? Según lo que hemos revisado hasta aquí, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Antiguamente eso decía incluso en nuestra legislación. Ya no es así, ¿ya? Es una unión entre un hombre y una mujer. Pero no es cualquier unión, sino que es una unión propiciada por Dios. No es cualquier unión. No es que a alguien se le ocurra nomás esto. No, es una unión propiciada por Dios. Fue Dios quien formó a partir del costado del hombre a la mujer. ¿Ya? Fue propiciada por Dios. Adán no le pidió a Dios una compañera. Dios se da cuenta de esto. Estaba en su propósito y Dios se da cuenta de esto y Él hace esto. Es más, como yo les dije delante, hace un ratito atrás, fue Dios quien le llevó a la mujer al hombre. Con la costilla que sacó del hombre, dice el verso 22 del capítulo 2. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. ¿Ya? Por otro lado, es una unión completa. Parece raro esto, pero es una unión completa entre un hombre y una mujer. No es meramente unirse como socios en un emprendimiento, porque hay muchos que quedan allí. Ah, es una sociedad. Hay un socio. En este caso, una mujer. No, no es. Es una unión completa entre un hombre y una mujer. Sí, en cierto sentido, sin lugar a dudas, el matrimonio es un emprendimiento, es una empresa. ¿Ya? En cierto sentido. ¿Por qué digo esto? Porque empresa, etimológicamente la palabra, ¿no es cierto?, implica comenzar algo nuevo o emprender, y esto deriva de la palabra en latín. Emprender, o sea, hay una nueva vida en 2 personas, entre un hombre y una mujer. Pero es algo muy simplista si pensamos así. Lo que la Biblia nos enseña es que el hombre y la mujer que se unen en matrimonio se vuelven, como dice la Escritura, un solo ser. Si bien en el original se entrega la idea de una sola carne, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, en el sentido de una unión sexual entre quienes son esposos, el llegar a ser un solo ser va mucho más allá de la unión sexual, porque implica una unión, como yo digo, completa. Es decir, de tipo corporal, sexual, ¿no es cierto?, pero también sentimental y espiritual.
Por eso digo que es completa. Es por esto que el apóstol Pablo reprende a los hombres de la iglesia de Corinto que pecaban visitando a prostitutas usando expresamente las mismas palabras del Génesis. Miren, en 1 Corintios 6 viene un raspacacho del apóstol Pablo, está exhortando allí a los varones de la iglesia. 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Entonces el apóstol tenía claro en la mente exactamente lo mismo que estamos interpretando nosotros hoy día. Lo mismo. Jesús, por otro lado, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, ratifica la misma dimensión del matrimonio cuando le preguntan acerca del divorcio. En Mateo capítulo 19, los versos 4 al 6, dice que él respondió, porque le preguntan acá por el divorcio. ¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer los creó? Está citando la Escritura, Génesis. Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Que son palabras generalmente que se dan en las bendiciones nupciales en un matrimonio, ¿no es cierto? Que lo que Dios ha unido no lo separe nadie. Por último, en este punto, voy a citar, estamos viendo qué es el matrimonio. En este punto, cito muy a propósito la exhortación también del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Fíjense lo que dice en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versos 28 al 31. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Fíjense, a su propio cuerpo. Está tratando que la esposa y él son uno. Lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así entonces, hemos contestado, insisto, aquí muy someramente, ¿qué es el matrimonio? Es una unión entre un hombre y una mujer, pero no una unión para ser socios, sino que va mucho más allá que eso. Es una unión completa, una unión que incluye la relación sexual, sí, pero que incluye sentimientos y que incluye también una unión espiritual. ¿Ya? Pero nos queda la última cosa antes de aplicar también esto. ¿Con quién? ¿No es cierto? Parece muy obvio a estas alturas que una mujer debe contraer matrimonio con un hombre y que un hombre debe hacerlo con una mujer. ¿Sí? Sin embargo, como dijimos al inicio del mensaje, la experiencia nos muestra que a medida que las sociedades avanzan y no conforme a los propósitos divinos, que son santos, que son justos, que son buenos, las verdades y las perspectivas que Dios comunica y desea que sean vividas en la creación por parte del hombre son torcidas, son opacadas o derechamente ignoradas por mera rebeldía. Por lo mismo, debemos aseverar de una manera clara y tajante que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Por tanto, es una aberración y un acto pecaminoso, un acto de rebeldía, el llamado matrimonio homosexual. No existe sí, existe, pero no existe desde una perspectiva bíblica y verdadera. Un matrimonio entre dos mujeres o un matrimonio entre dos varones. Por muchos argumentos que se nos den al respecto, este tipo de unión no fue diseñada por Dios. Ni tampoco Dios la bendice. ¿Ya? Podemos entregar muchos más argumentos que incluso pueden ser de tipo de lógica. Incluso, de lógica. Pero si nos abocamos a la palabra del Señor así de manera estricta, no es el diseño de Dios. Punto. Como segunda cuestión, vamos viendo con quién casarse. Como segunda cuestión, y refiriéndome a lo que expresé cuando buscábamos responder el porqué del matrimonio, decía que esa ayuda y esa compañía de la mujer para con el hombre incluía una ayuda en la adoración. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hombre y mujer
dan forma al ser humano de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano está completo como imagen de Dios, como hombre y mujer. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. En el original, estas palabras están diciendo tan simple como esto: macho y hembra los creó. Así dice el original. Varón y mujer los creó. El hombre entonces, tanto el varón como la mujer, fueron creados para que, unidos en matrimonio, busquen la gloria de Dios. Ese es el diseño divino. Así fue pensado el matrimonio. ¿Con quién debo casarme? Estamos pensando, ¿con quién debo casarme? ¿Con quién una mujer o un hombre debe casarse? Dice el Señor, no lo dice explícitamente, pero implícitamente está diciendo que ambos fueron creados para que, unidos en matrimonio, busquen la gloria de Dios y lleven su imagen en el mundo creado. Buscar la gloria de Dios no es otra cosa que vivir en adoración delante del Creador, delante del sustentador de todas las cosas. Es lo que nos recuerda y enseña la primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo famoso que nosotros como iglesia también asumimos. Y dice allí esa pregunta del catecismo: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? El fin principal del hombre, dice la respuesta, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De esta reflexión preliminar, en este punto, ¿con quién debo contraer matrimonio? Debemos hacernos entonces otras preguntas para responder la principal. ¿Con quién? Si la ayuda mutua entre hombre y mujer en el matrimonio implica la adoración y la gloria de Dios, ¿podrá acaso un hijo de Dios, hombre o mujer, una hija de Dios también, casarse con cualquier hombre o con cualquier mujer? Si estamos diciendo que el fin principal del hombre como género es, ¿no es cierto?, adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Si el llamado de Dios es no solo llevar su imagen, sino que vivir de acuerdo a sus decretos en un mundo que fue contaminado por el pecado, ¿puede una persona, hombre o mujer, contraer matrimonio con alguien que ignora qué es Dios? ¿O derechamente es un enemigo de Dios? Claramente, hermanos, la respuesta es no. Estamos ya aplicando casi. Es cierto que tristemente muchos hombres y mujeres cristianos deciden unirse en matrimonio con quienes no son del Señor. Bueno, en este sentido ellos sí pudieron. Pudieron casarse, pero lo hicieron. Pero eso es un acto de rebeldía contra su Dios y Señor. Es un acto a todas luces pecaminoso. Escuchemos ahora lo que nos recuerda la confesión de fe, no el catecismo. La confesión de fe de Westminster cuando enseña sobre el matrimonio. Nos ayudan mucho estas confesiones a nosotros, justamente para poder entender, ¿ya? Y dice así, cuando habla del matrimonio, capítulo 11, si no me equivoco, o 12 de la confesión. Es lícito para toda clase de personas que poseen la capacidad de entendimiento dar su consentimiento para casarse. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con infieles, ni con católicos romanos u otros idólatras. Los que son piadosos tampoco deben unirse en yugos desiguales, casándose con quienes sean notoriamente malvados en su vida o sostengan herejías detestables. Eso dice la confesión de fe, corta. ¿Dónde tiene el sustento? En la Escritura. ¿Ya? Entre paréntesis, existe una expresión en teología, ¿no es cierto?, que se llama norma normans versus norma normata. ¿Qué significa esto? Esto viene del latín. Norma normans significa la norma sobre otras normas. Y la norma normada o normata es una norma que está por sobre otra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque alguien va a decir, chuta, pero el pastor está hablando aquí de la confesión. Pues. La confesión no es palabra del Señor. Sí, pero la confesión, en este caso, esta confesión de Westminster está basada o está normada por la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros puede cuestionar la confesión de fe. Cualquiera de nosotros incluso puede cuestionar nuestro propio estatuto como Iglesia Presbiteriana de Chile, pero lo que no puede cuestionar es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la norma sobre las normas, ¿sí? Ahora, la pregunta es si lo que acabo de citar de la confesión de fe tiene una base escritural.
Y lo que hemos visto hasta aquí de una manera muy somera, claro que sí. Claro que sí. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, 39. A propósito de lo que acabo de citar de la confesión de fe. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse porque está viuda con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Sí? Es decir, con otro hombre cristiano. Fíjense lo que nos dice ahora, en este caso Corintios, la segunda carta, capítulo 6. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial, un dios, falso dios? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O lo que dice más expresamente en Éxodo 34, versos 15 y 16. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses. Y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. O casarán a sus hijas con tus hijos. Y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán también tus hijos, que tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ella. Aquí la palabra prostitución no tiene que ver con el acto de relaciones sexuales, no, sino que de adorar a otros dioses, como lo vimos, ¿se acuerdan en los 10 mandamientos? ¿Sí? De adorar a otros dioses. Pero, y quiero agregar a esto un par de citas más. Ustedes la pueden ir a Primera de Reyes, capítulo 11. Los versos 1 al 6. Fíjense que aquí está hablando de Salomón. Y está hablando de cómo Salomón apostató de su fe. ¿Qué significa esto? Dejó de lado su fe. Salomón. ¿Quién fue Salomón? Un rey. Pero no fue cualquier rey. Fue la persona más sabia, según el Señor, que ha existido y que existirá. La más sabia. Ya, ¿qué pasó con este sabio, con este hombre que entendía de todo? Fíjense lo que dice aquí. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. ¿Será sabio esto? Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, otras eran de Sión y de los hititas. Y acabamos de ver aquí, ¿no es cierto?, en Éxodo que que Moisés en este caso exhortaba de parte de Dios, cuidado con contraer matrimonio, cuidado con enamorarte de mujeres que no son del pueblo de Israel, que no me sirven solamente a mí. ¿Qué pasó con este sabio Salomón? Se enamoró y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas. Ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres, a las cuales hizo reinas, y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque, a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. ¿Sabio? Sí, fue el hombre más sabio, pero pecó de esta manera. Y miren, en una particular, ¿no es cierto?, acción, la cita que tenemos en Nehemías capítulo 13. Y inmediatamente después de esto pasamos a las aplicaciones. Nehemías 13, versos 23 al 27, el contexto era que ya estaban volviendo del cautiverio de Babilonia. Se estaban reconstruyendo los muros del templo, los muros de Jerusalén. Se estaba reconstruyendo el templo. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo descubrí, Nehemías, descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, o sea, habían sido tan sabios como Salomón, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos.
les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. O sea, los mechoneó. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas. Y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar. Aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios? ¿De que sigan casándose con mujeres extranjeras? Como diría Sandy, el humorista, clarito, clarito. ¿Se acuerdan del chiste? Si no, después se los cuento. Bueno, ¿cómo aplicamos esto, queridos? Hoy día, partiendo por esto último, debemos decir que contraer matrimonio con un incrédulo, alguien que no es cristiano, ese es un incrédulo, es un pecado. Es un pecado desde el punto de vista bíblico. Es un pecado para un cristiano. Pero ella cree en Dios. ¿No es cierto? Estoy poniendo las típicas excusas. ¿Ya? Yo soy cristiano, imaginemos que soy soltero, ¿no es cierto? Y me dicen, no te vas a casar con esa mujer porque esa mujer no es una hija del Señor. Entonces yo digo, pero tranquilos, ella cree en Dios, ¿no es cierto? Ella es cristiana. Entonces me pregunta y me retruca el otro. Y me pregunta, bien, ¿cuáles son sus hermanos en Cristo? Si me preguntan a mí, de esa mujer, ¿cuáles son los hermanos en Cristo? Porque generalmente cuando dicen, pero es cristiana. Sí, pero no tiene hermanos en Cristo. ¿No? ¿Quién es su pastor? ¿En qué iglesia está sirviendo al Señor? Esas son, podríamos decir, las credenciales básicas de un hijo o de una hija del Señor. ¿Ya? No, si yo me voy a casar con ella porque es cristiana, porque cree en Dios. Bueno, la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, es cristiana ya. ¿Quién es su pastor? ¿En qué iglesia está sirviendo al Señor? ¿Cuáles son sus hermanos en Cristo? Next, pase. ¿No es cierto? Como segunda cosa, y relacionada con la primera, el relacionarse sentimentalmente, y aquí estoy hablando de pololeo, de noviazgo, etc., también es pecaminoso. Pero pastor, si yo no me voy a casar, entonces ¿para qué estáis pololeando? ¿Cuál es la intención del pololeo? ¿Cuál es la intención? No importa que no sea cristiano, si no me voy a casar, ¿cuál es la intención del pololeo? ¿Cuál es la intención del noviazgo? Si no es la intención del noviazgo, el pololeo no es casarse, y para más remate, y esto puede ser incluso con un cristiano o con una cristiana. Si tu intención no es casarte, estás pecando. Porque el pololeo ni el noviazgo son para entretenerse. No es para entretenerse. Todo pololeo, todo noviazgo debe ser pensado en el matrimonio. Queridos, ¿de dónde saco esto de la Escritura? De la Escritura. O me van a decir que en el pololeo, o me van a decir, ¿no es cierto?, que en el noviazgo no se piensa justamente en cosas que deben hacerse en el matrimonio. Sí, claro que sí. Tercera cosa, cuando una persona que se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe, ya tiene constituida una familia con alguien que no es cristiano, de esas cosas hay muchas, ¿no es cierto? De estas situaciones hay muchas. Cuando una persona se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe, es decir, ahora es cristiano, pero ya tiene constituida una familia con alguien que no es cristiano, debe procurar, por amor a Dios y por el buen testimonio de Cristo, vivir en obediencia al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Casarse. Casarse. Y hay casos en que si está soltero y con familia y conviven, por lo tanto no hay matrimonio todavía, contrae matrimonio. En este caso, aunque él no sea cristiano o que ella no sea cristiano, porque ya tienes una familia. Y por el buen testimonio de Cristo y amor a Dios, debes hacerte cargo de tu esposo o de tu esposa, porque hoy día eres cristiano. Si estás casado con un incrédulo, o casada con un incrédulo, en este caso, casado ya, ahora me voy a divorciar. Es mi oportunidad. Porque la palabra del Señor así lo dice. No,
No es lo que el Señor quiere. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 7, versos 12 al 17. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella, la que no es creyente, consiente en vivir con él, esto no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios no nos llamó a vivir en paz. Es clara la palabra del Señor. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Lo pongo entre comillas, lo voy a explicar. ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Aunque son cosas muy expresas, pero voy a dedicar un momento para poder explicarlas o afirmarlas. Sucedía, como sucede hasta el día de hoy, que muchas personas se convertían, llegaban a los pies de Cristo y estaban casadas. Un hombre o una mujer, estaban casadas, ya tenían su familia. Pero llegaba a la fe o el esposo solo o la esposa sola. Entonces yo le decía, entonces ahora me voy a divorciar porque el Señor... No. El Señor dice, ¿sabes qué? Tú, mujer, llegaste a Cristo, ¿no es cierto? Llegaste a Cristo, bendita seas. No procures separarte o divorciarte de tu esposo si él consiente en vivir contigo. Con todo lo que eso implica, que soy canuta y que de iglesia, con todo lo que eso implica. No procures dejar a tu esposo. ¿Por qué? Debes vivir junto a él y testimoniar de Cristo Jesús. Estoy parafraseando todo eso. Y testimoniar de Cristo Jesús en tu casa, en tu hogar y a él. Porque no sabes si a través tuyo el Señor va a llegar a su corazón y va a transformar su vida. A eso se refiere, serás salvo a tu esposo. Porque la salvación siempre es a través de Cristo. Y al revés, tú, hombre, no procures lo mismo con tu mujer que no es cristiana. Llegaste a los pies de Cristo casado. Trabaja, testimonia, porque no sabes si a través de tu testimonio, de tu manera de vivir la fe, como un buen esposo, como un amante esposo, tu mujer llegará a los pies de Cristo también. Y además agrega que es santificado, porque dice que el no creyente santifica al que no es creyente. ¿Qué significa esto? Que a pesar que hay impureza en el sentido amplio de la palabra, porque los que somos puros, los que somos justos en Cristo, ¿sí? La impureza de aquel que no es cristiano no le gana, podríamos decir, a la pureza que tenemos en Cristo Jesús. Pesa más la santidad de aquel que es hijo de Dios que la pecaminosidad de aquel que es un rebelde ante el Señor. Y por eso que dice que agrega que si no los hijos de ustedes serían impuros, pero no lo son. Son santificados, son parte justamente del pacto, hijos del pacto. Entonces, estamos aplicando esto. Y estas cuestiones se dan en las iglesias. Y nosotros tenemos que asumirlas como tal, porque como dije en un principio, no solamente debemos profundizar o aprender sobre el matrimonio, sino que aplicar esto en nuestra vida. Cuando meditamos, ya la penúltima cosa, cuando meditamos en el porqué del matrimonio, nos quedó claro que este es una institución que busca no solo la compañía, sino también la ayuda necesaria para las distintas labores que tendremos en la vida. Hombre y mujer en el matrimonio deben tener actitudes colaborativas. ¿Dónde? En el hogar. En cosas tan sencillas como la recreación, en el cuidado de los hijos, etc. ¿Por qué digo esto? En el pensamiento y diseño divino no existe una supremacía del varón por sobre la mujer, lo que comúnmente se llama machismo. No existe desde la Escritura. Ni tampoco de la mujer o supremacía de la mujer por sobre el varón. No existe, como se denomina hoy día, feminismo. Lo que sí el Señor expone en su palabra es que el hombre tiene una responsabilidad mayor por sobre su esposa, cuidando, guiando o pastoreando, decidiendo. Y la mujer, debido a este orden creacional,
debe someterse justamente al cuidado, al pastoreo y a las decisiones del esposo. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo dice el pastor, no lo digo yo. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Aquí no hay machismo, aquí no hay feminismo, sino que hay cuidado y sometimiento, pastoreo y sometimiento, o obediencia. Y por último, y a propósito de esta última aseveración que aparece también en el texto de Génesis, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Hermanos, si hay una relación fuerte entre seres humanos, una relación que es fortísima, es la relación que hay entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Incluso las madres, sobre todo las mamás, hasta que los hijos tienen más de 50 años, las mamás siempre, mi hijito, qué sé yo, el bebé. ¿Sí? Es fuerte eso. Y miran para atrás ustedes allá. Es fuerte eso. Pero si hay una relación, según la Escritura, que es mucho más fuerte que esa, es la del esposo y la esposa. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que es una problemática tremenda que cuando hay un matrimonio, es decir, voy a redundar en entre un hombre y una mujer, y este hombre y mujer además son siervos del Señor, son hijos de Dios, esté de alguna manera primando la relación de padres e hijos. Eso es un problema y trae problemas tremendos. Por eso que la Escritura dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. ¿Por qué está hablando de padre y madre? Porque justamente el Señor entiende en su diseño que si hay algo en donde las personas están unidas estrechamente, justamente es el papá con la mamá. Perdón, el papá con los hijos. Papá, mamá, hijos. Especialmente mamá e hijos, pero papá y mamá y los hijos. Eso es un vínculo muy estrecho, amoroso, donde hay cuidado, qué sé yo. Pero cuando hay un matrimonio, que además hay otra familia, dice, deben dejar al papá. Esa unión tan fuerte queda en segundo plano, porque hay una que es mucho más fuerte, mucho más estrecha entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Entonces, queridos, hoy día, con estas últimas aplicaciones, hemos avanzado en el primer sermón de esta serie, como yo dije, que habla del matrimonio. Pero, ¿hay otra alternativa? Claro, quedarse soltero. Pero vamos a hablar la próxima semana, o sea, más que hablar, voy a exponer la palabra del Señor para ver de qué manera, si alguien quiere vivir la soltería, ¿cómo hay que vivirla? ¿Porque se puede vivir como quiere? No, el Señor no dice eso. Tanto el matrimonio como la soltería es para glorificar y honrar al Señor. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y estén entusiasmados también para la próxima semana y escuchar la palabra del Señor al respecto.